Bueno, en este video vamos a hablar sobre un tema que me parece que ha dejado muchísimas dudas con el pasar del tiempo y lo que es, digamos, Jetpack Compose hoy en día, que es más que todo el manejo de versiones de Compose, el manejo del compilador de Compose, el manejo de las versiones de Kotlin, que están enlazadas con el compilador, pero al mismo tiempo también las librerías de Compose necesitan de Kotlin y el compilador para hacer ciertas funciones. Entonces, nosotros nos veíamos actualizando las librerías y teníamos problemas, nos crasheaba, queríamos actualizar una librería de Compose y la aplicación dejaba de andar. Fueron tiempos realmente muy complicados apenas se larga todo este nuevo paradigma de programación funcional de UI. Y empezó a haber bastantes problemas con eso. Además está decir que pude asistir y tuve la oportunidad de ir a un evento en Sunnyvale, que es donde se hace el Android Dev Summit. Y justamente había una de las charlas, un tópico muy interesante que era el manejo de librerías. Y digamos, fuera de cámara se mencionaba de que se estaba tratando de arreglar todo este tema de eh, las irregularidades que había con distintas versiones, los problemas que surgían con los compiladores de Compose, con el compilador de Compose, las distintas versiones de Kotlin y bueno, entre todo realmente se levantó una preocupación porque era algo importante y que estaba fallando a un montón de desarrolladores. Hubo un montón de preguntas en Stack Overflow durante ese tiempo, era muy complicado a veces encontrarle una vuelta hasta que, bueno, surgió lo que es el Bill of Materials o BOM, que simplificó el manejo de las versiones de las librerías de Jetpack Compose. En este video les quiero sacar la duda de qué es lo que es el compilador de Compose, cómo funciona con Kotlin, por qué tienen que ir de la mano para poder ejecutar Jetpack Compose, cómo estar al día con las versiones de las librerías. Bueno, básicamente sacarles las dudas principales que hoy tengan para que su aplicación pueda funcionar y no tengan miedo de actualizarla o pasar a una nueva versión de algún componente. Bueno, es bastante abrumador todo lo que es Compose hoy para entrar de lleno a entender absolutamente todo, pero va avanzando y cada vez que va avanzando va haciendo o sea, progresos muy grandes, saltos muy largos, así que hoy en día está muchísimo más fácil la incorporación de Compose en una aplicación a lo que era hace un año atrás, por ejemplo. Hay un montón más de funciones, hay un montón más de facilidades, un montón de métodos nuevos. Todo lo que podemos usar hoy en Compose está muchísimo más parametrizado de lo que estaba antes. Entonces tenemos más adaptabilidad para crear nuestra UI. Bueno, ya fuera de la introducción, vamos a hablar un poquito sobre cómo se manejan hoy las librerías en Android. Bueno, pasó el tiempo, si nosotros nos vamos al build Gradle de nuestra aplicación, vamos a encontrar que tenemos dos build Gradles. Vamos a tener el de aplicación y el root, digamos, que es el que aplica los plugins. Si recuerdan este build Gradle que antes en otras versiones de Android Studio, con Groovy, etcétera, que usábamos anteriormente, acá teníamos un class path, teníamos otras configuraciones de repositorios, todo esto, pero a partir ya de versiones más nuevas de Android y de Gradle, se actualizó y ahora podemos usar Kotlin DSL, que es básicamente también usar Kotlin en Gradle en vez de usar Groovy. Y ya directamente tenemos, por ejemplo, este archivo que se llama settings Gradle, el cual incluye lo que teníamos antes en el Gradle de proyecto, que son, por ejemplo, algunas dependencias, repositorios, etcétera. Entonces ya se estructuró un poquito mejor lo que es el tema de Gradle, pero bueno, los que venimos de usar Gradle de una forma en bastantes años, suena un poquito quizás abrumador arrancar a entender otra forma de configurar nuestros archivos Gradle, porque obviamente uno que programa en Kotlin, en Java, su punto principal también, o su fuerte, es justamente la programación de la aplicación en Kotlin y en Java, y muchas veces estos códigos, ¿no? de aprender Groovy en su momento, o de aprender DSL ahora para hacer toda la configuración del proyecto, va cambiando y bueno, uno se tiene que ir adaptando. Pero bueno,
tenemos tres archivos de configuración. El primero es el Gradle de la aplicación, en el cual vamos a definir todo lo que es relacionado a nuestra app Android. Acá vamos a definir, por ejemplo, la configuración por defecto, que es a cuál es la versión mínima de Android que apuntamos, cuál es el SDK que queremos apuntar nosotros, o sea, la versión máxima de nuestra aplicación, y el compile SDK, que es cuál es el kit de desarrollo que vamos a usar nosotros para crear nuestra aplicación. Obviamente que si vamos a usar un kit de desarrollo para una versión 34 de Android, es digamos recomendable que nosotros hagamos un target de esa misma versión, porque si no vamos a estar usando elementos del SDK que son más avanzados que lo que soportamos nosotros hoy como versión. Bueno, después tenemos distintos build types, vieron, release, debug, etcétera. Después tenemos el compile options, que acá podemos definir la versión de Java que nosotros queremos. Más adelante todo esto después se empieza a ir con la versión 2.0 de Kotlin y bueno, ya algunas incorporaciones que se van haciendo por defecto. Y tenemos las build features, compose, view binding, como teníamos antes. Esto no cambió mucho en lo que es el Gradle del módulo de aplicación, la integración de nuestros plugins, pero sí cambia lo que es la parte de dependencias. La parte de dependencias antes la usábamos acá directamente, hacíamos una integración como implementation y acá poníamos, por ejemplo, la librería que podía ser, por ejemplo, así, Android X Core, etc. Esto lo autocompletó Gemini. Ustedes lo pueden ver en mi canal, también hay un video de cómo activarlo, al autocompletado, que está muy bueno. Aprende de su proyecto y después les va recomendando, mientras van escribiendo, como lo que era Autopilot en GitHub hace un tiempo, que bueno, está bastante bueno esto. Si se fijan ahora, nosotros lo tenemos acá y nos dice que una versión nueva está disponible, pero que abajo nos da una opción que dice usar catálogos de versiones en vez de usar esta implementación directamente con el string acá. Y eso es lo nuevo que hay en la parte de dependencias de nuestro proyecto. Entonces, en la parte de dependencia ahora estamos usando algo que se llama libs version tom, que es un catálogo de versiones, ¿no? Está incluido acá en nuestro proyecto y tiene tres módulos, digamos, ¿no? O tres secciones. La primera sección define las versiones, es decir, debajo de versions nosotros vamos a hacer una lista de versiones. Nosotros podemos acá poner cualquier versión de librería, es más, lo vamos a hacer con un ejemplo con una librería de navegación de Android. Luego van a poner la librería, la cual define un grupo, un nombre y una versión, en el caso de ser requerido. Van a ver que después con el Build of Materials o BOM no es requerido, como ven acá abajo, se declara una vez y listo. Y después tenemos la parte de plugins, que acá tenemos, por ejemplo, la integración del plugin de Android Gradle Plugin, que es el AGP. Y después tenemos, por ejemplo, Kotlin Android, que define la versión de Kotlin, ¿no? Que, bueno, en este caso nuestro proyecto es la 190. ¿Cómo se lee este archivo de configuración? Bueno, de la siguiente forma. Si nosotros vamos a nuestro módulo de aplicación, vamos a ver que cuando nosotros creemos acá una nueva librería, se van a generar este path para que nosotros podamos acceder y conformar lo que ustedes veían anteriormente como esto, pero directamente de esta forma, ¿no? Entonces podemos acceder nosotros mucho más fácil a esa librería y dejarla definida dentro de un catálogo de versiones y no tirarlas a todas acá como hacíamos antes. Es más, se pueden ir definiendo por grupos también, como ven, todo Android X por un lado, se puede definir lo que ustedes quieran por otro y da un poco más de adaptabilidad y legibilidad en lo que es el manejo de versiones. Si ustedes hacen control clic acá, por ejemplo en KTX, los va a llevar directamente a la librería. Fíjense, si hacen clic en Core también, porque esto define la librería, es Android X Core KTX. Cuando separamos por guión es lo que vamos a poner acá, por ejemplo Android X, guión Core, guión KTX. Ese es el nombre del archivo para acceder. Y cuando hacemos libs, hacemos control clic, es porque estamos accediendo a una librería, ¿sí? Acá arriba, por ejemplo, en la parte de plugins, también accedemos a una librería, plugins, ¿no? Entonces, libs
plugins y accedemos, por ejemplo, a Android, que es este, application, que es este de acá. Y lo mismo que el de abajo, que va a ser JetBrains, Kotlin, Android. Libs, plugins, JetBrains, Kotlin, Android. La forma de acceder es esa. Podemos separarlo por guión si queremos ir haciendo puntos. Y acá arriba se define la versión. Entonces, en nuestro build Gradle de la aplicación no hace falta que nosotros declaremos acá la versión, sino que simplemente accedemos a la librería y el libs version ya hace la correspondencia con el número de versión. Bueno, hasta acá todo bien. Vamos a integrar entonces lo que es la librería de navegación de Jetpack Compose. Si ustedes se fijan, esta librería nos dice acá abajo cómo se integra con Jetpack Compose y nos da el implementation, que es este, y acá al último nos da el nav version. El nav version es la versión 277, perdón, la que está acá disponible como versión estable. Y si nosotros queremos incluirlo, vamos a volver a nuestro proyecto, y si quisiéramos incluirlo hoy, podemos hacer esto y directamente acá poner 277. Si le damos sincronizar, nos va a traer toda la librería de navegación. Van a ver acá apretando build que está descargando todo lo que es las librerías que tenemos acá. Y además seguramente acá también la de navegación. Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos que termine. Ahí terminó de bajar la librería de navegación. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos la librería de navegación, podemos tranquilamente nosotros accederla. Por ejemplo, acá estamos dentro del scaffold y podemos acceder a lo que es, por ejemplo, un nav host. Si se fijan ahí me lo autocompleto también, pero este nav host, si lo importamos, fíjense que viene de la librería de Compose Navigation. Entonces entro acá con control clic a nav host y veo que viene de Android X Navigation Compose. Bueno, esto es lo que todos sabemos: incorporar una librería en Android dentro de dependencias. Pero ahora vamos a poner esta librería en nuestro catálogo de versiones. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar esto para tenerlo simplemente en libs version, o lo que podemos hacer también es una split y podemos hacer clic derecho y podemos poner, por ejemplo, split down. Esto nos va a dejar esta ventana abierta acá abajo, y acá arriba podemos clicar lib version y podemos mantener dos pestañas abiertas. Voy a cerrar el emulador y esto de acá. Y ya tenemos la pestaña anterior abierta acá abajo y la nueva de lib versions acá arriba. Entonces lo primero que voy a definir es la versión de la librería de Compose de navegación. Entonces voy a poner Navigation Compose 2.7.7. Genial, ya tengo la versión en la parte de versiones. En la parte de librerías voy a seguir lo que es, voy a copiar este último que está acá, lo voy a pegar y voy a seguir como dice acá. Primero, Android X. Segundo, le voy a poner Navigation. Entonces, Android X Navigation. Y acá hay dos cosas muy importantes. Primero, tenemos que definir el grupo. El grupo se compone por los primeros nombres hasta antes del punto, del doble punto que ven acá. Ya cuando pasamos del 2 puntos para acá, ya esto es el nombre de la librería. Entonces primero es el grupo, Android X Navigation. Entonces lo vamos a pegar acá. Y luego es el nombre de la librería, que es Navigation Compose, que está dada entre este 2 puntos y este 2 puntos de acá. Entonces el nombre es Navigation Compose. Y ahora lo único que nos queda es traer la versión. Entonces vamos a poner version.ref igual. Y acá vamos a poner la versión que acabamos de crear acá arriba, que es Navigation Compose. Con eso listo, le vamos a dar sincronizar. Eso es todo, ya que estamos incorporando una librería nueva en nuestra app. Y con eso ya acá abajo, en la parte de nuestro build Gradle, vamos a poder acceder a esa librería. ¿Cómo accedemos? Primero libs, luego Android X, que es lo que tenemos acá, luego .navigation, que es lo que tenemos acá, y con eso ya accederíamos. Ahora, si yo le agregara acá un guión y le pongo compose, por ejemplo,
y le doy sincronizar, van a ver que después de ese guión me agrega otro punto. A ver, vamos a comentar esta línea porque primero hay que sincronizar el libs version y después incorporar la librería, si no te dice que no la encontró. Y ahora fíjense que le puse Android X Navigation y hice otro guión y puse compose.compose. De esa forma ya incorporamos la librería de Compose a nuestro build Gradle. Entonces vamos a ir al build Gradle, voy a cerrar esta ventana de acá. Entonces ya lo tengo incorporado y le voy a dar sincronizar. Bueno, como ya lo había sincronizado anteriormente, ya está guardado, entonces no me lo va a volver a bajar. Pero bueno, ahí se sincronizó y puedo seguir usando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con, con la librería de navegación. Puedo usar Nav Controller, Navigate App, bueno, todo lo que me trae la librería. Bien, hasta ahí entonces venimos bien, ya entendimos cómo usar el libs version para crear versiones y librerías en nuestro proyecto y cómo incorporarlas dentro de nuestra aplicación. Bien, entonces ahora vamos a ir a un concepto que se llama Compose BOM. Bueno, vamos a ir primero de vuelta a lo que es esto de navegación. Bueno, fíjense acá a la derecha tenemos un montón de versiones de navegación. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos la versión 2.5, 2.6 y la última que es la versión 2.8. Bueno, hay un montón de versiones de Navigation Compose. Al mismo tiempo, hay un montón de versiones de otras librerías que no tienen que ver con navegación, que son, por ejemplo, si volvemos a Android Studio, Material 3, UI, ¿qué otra cosita podemos tener? Bueno, acá tenemos UI Test, UI Tooling, Preview, ¿no? Preview, UI Test, Manifest, UI Test JUnit, UI Graphics, etc. Y cada una de estas librerías de Android de Compose, perdón, tiene una versión. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, si alguno recuerda y le ha pasado, cuando nosotros incorporamos distintas versiones de una librería de Compose, puede que alguna dejara de funcionar porque la versión de Kotlin no estaba actualizada o porque, no sé, el compilador junto con Kotlin no estaba funcionando para esa librería, o había un problema en que, no sé, las librerías se pisaban con otras. Bueno, la verdad, algo de eso puede haber pasado en su momento y a mí me ocurrió, y hay un montón de preguntas en Stack Overflow sobre esos problemas de compatibilidad con versiones de Compose. Y es ahí donde surge algo llamado Bill of Material. El Bill of Material es básicamente un catálogo ya prearmado de versiones de Compose que corren bajo una misma versión del compilador y de Kotlin. Entonces, ¿qué pasa? Todas las versiones que nosotros poníamos anteriormente una por una, ahora simplemente definimos un BOM, lo que se llama, con una fecha. Esta fecha va a ser, por ejemplo, no sé, en este caso ponemos acá junio del 2024. Y en junio de 2024 se cerraron en ese BOM todas librerías de Compose, ciertas librerías de Compose, que ahora la vamos a ver, con una versión en específico que funcionan todas bien y que funcionan juntas. Entonces nunca vamos a tener un problema con el versionado de librerías independientes de Compose. Si vamos a la documentación podemos ver que nos da un enlace a la librería de versiones y acá podemos ver las librerías soportadas por el BOM. Entonces tenemos animación, fíjense, todo empieza con Android X Compose, Android X Compose, Android X Compose. Si ponemos androidx.compose, fíjense que todas las que están dentro del BOM están dentro del grupo Android X Compose Animation, Android X Compose Foundation, Android X Compose Material. Bueno, tenemos un montón de librerías dentro de este BOM que podemos beneficiarnos. Entonces, si ustedes se fijan acá, la librería de Navigation no está dentro del BOM. Entonces no podemos definir una versión de la librería de navegación con el BOM.
la tenemos que hacer por separado. Entonces, lo que nosotros vamos a usar BOM ahora es para que todas las versiones de todas estas librerías que si nuestra aplicación usa estén todas iguales. Entonces, si vamos a Android Studio de vuelta, vamos a ver que, por ejemplo, todas las librerías que trae este proyecto por defecto, que empiezan con androidx.compose, fíjense que no se les define el version ref. Fíjense esto. UI no define versión. UI Graphics no define versión. UI Tooling tampoco. Así hasta Material 3 no se define una versión. Y quizás te preguntes, ¿por qué no define una versión si antes en Navigation definimos? Bueno, en Navigation definimos porque no forma parte de este Bill of Material o este BOM. Entonces necesitamos definir la versión y luego usar el grupo, el nombre y la versión para poder incluir esa librería en nuestra aplicación. En cambio, en BOM, lo único que tenemos que hacer es primero incluir el Compose BOM con su versión. En este caso, la fecha es 2023-0800. Entonces, si volvemos acá al mapa, vamos a 2023-0800. Y en ese año, en esa fecha, en ese mes, tenemos que todas estas librerías que recién veíamos están en su versión 1.5.0 y, por ejemplo, en Material 3 en la 1.1.1. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es simplemente, déjenme que voy a cerrar esto rápido. Lo que hacemos simplemente es poner la versión del BOM acá abajo. Y luego todas las librerías no van con versión ya que toman la versión del BOM en esta fecha. Es decir, va a tomar la versión 1.5.0 o 1.1.1 de las librerías que tenemos acá. Por ejemplo, la de UI va a tomar, si nosotros vamos y buscamos UI, va a tomar la versión 1.5.0. Entonces, si vamos a Material 3, va a tomar la 1.1.1. Todas las que son de UI van a tomar la misma versión. Todas las que son después de Foundation van a tomar también la misma versión. Y el BOM va a definir eso, las versiones de todas estas librerías de Compose para que trabajen en conjunto y no haya ningún problema. Pero bueno, acá también tenemos que tener en cuenta una cosita para que todo funcione bien. Entonces, para usar este también BOM, nos dice acá en el segundo o tercer párrafo por qué el compilador de Compose no está incluido en el BOM. Y dice, el compilador de Compose es una extensión que no está linkeada a las librerías de Compose y a sus versiones. En cambio está, digamos, linkeada con la versión del Kotlin Compiler Plugin y los releases son separados de lo que son las librerías de Compose. Entonces, para entender esto que estamos viendo acá, que el compilador de Compose y Kotlin tienen que ir de la mano y que son versiones separadas, pero que son necesarias para que nuestras librerías de Compose funcionen, ¿sí? Entonces, necesitamos también de que la versión de Kotlin que estamos usando y el compilador estén adecuadas para poder usar estas librerías. Entonces, vamos a ir a Compose to Kotlin Map, que ven acá, y acá nos va a dar un mapa de las versiones de Kotlin contra la versión del compilador que tenemos que usar. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos usando la versión de Kotlin 1.9.2.3, necesitaríamos usar la versión del compilador 1.5.11 o 1.5.12 o 1.5.13. Para esta versión de Kotlin podemos usar cualquiera de estas tres versiones del compilador. A partir de la versión Kotlin 2.0 ya el compilador viene integrado dentro de Kotlin, de la versión de Kotlin, y acá nos da una, si nosotros clicamos acá, nos da una breve guía de cómo incluirlo. Simplemente es el compilador que viene ya incluido con la misma versión de Kotlin. Acá nos da una breve manera de incorporarlo y después si tenemos algún problema nos da una guía de migración para los que ya tenían un proyecto anterior y lo quieren pasar a Kotlin 2.0.
Ya el Compose Options no lo van a necesitar más, que es lo que vamos a usar nosotros ahora, pero esto es ya a partir de 2.0. Entonces volvamos a nuestro proyecto. Entonces nuestro proyecto hoy está usando Kotlin 1.9.0, ¿sí? Entonces voy a venir acá y voy a ver Kotlin 1.9.0. Bueno, acá está. Puedo usar la versión del compilador 1.5.0, 1.5.1, 1.5.2. Cualquiera de esas tres versiones es compatible con mi versión de Kotlin. Si yo vuelvo al Android Studio, ahora, ¿dónde me fijo la versión del compilador? ¿Dónde está? Bueno, nos volvemos a nuestro Bill Gradle de aplicación y fíjense que acá tenemos una opción dentro de Android que se llama Compose Options. Y el Compose Options define el Kotlin Compiler Extension Version, es decir, el compilador de Compose. Acá lo da como la versión 1.5.1. Entonces, si nosotros vamos y nos fijamos, la versión del compilador 1.5.1 es compatible con Kotlin 1.9.0. ¿Qué nos asegura esto? De que Kotlin y el compilador pueden ir de la mano para ejecutar nuestras librerías de Compose. Yo tranquilamente podría agarrar ahora y modificar la versión del compilador a 1.5.2 de acá, podría darle sincronizar y no debería haber ningún problema porque esa versión del compilador está asociada con la versión de Kotlin. Entonces le voy a dar play a mi aplicación y junto al Bill of Materials que yo incluí, no debería haber ningún problema para ejecutar esas librerías de Compose. Acá me comí una llavecita cuando borré la parte de acá arriba. Así que vamos a darle play de vuelta. Ahí estamos. Y fíjense que ahí el compilador, Kotlin y Compose funcionaron en conjunto y pude actualizar la versión del compilador, que al actualizar también la versión del compilador nos da más beneficios, performance, porque ya trabaja con distintas funciones de Kotlin también o las va optimizando. Básicamente el compilador y Kotlin, o sea el compilador de Compose y Kotlin, van de la mano para optimizar las librerías de Compose y para beneficiarse también de ese runtime que tienen las librerías. Es decir, cuando nosotros las usamos en nuestra aplicación, las compilamos y todo, el compilador de Compose más Kotlin trabajan en conjunto para que nuestra aplicación ande mucho más rápido, para que estos elementos, estas librerías de Compose también se beneficien de lo último que está en el compilador y lo último que ofrece Kotlin también para mejorar nuestro rendimiento. Entonces, si hoy lo quisiéramos actualizar a 1.9.24, podemos hacer lo siguiente. Venimos acá y decimos, bueno, voy a actualizar mi versión de Kotlin a 1.9.24. Entonces, me voy a el libs version, voy a actualizar la versión de Kotlin a 1.9.24 y tengo que actualizar la versión del compilador. Entonces, la versión del compilador es 1.5.14. Entonces vamos a poner acá 1.5.14 y le vamos a dar sincronizar. Vamos a esperar. Mientras tanto, me voy a hacer un matecito. Genial. Fíjense, ahí sincronizó el proyecto, no hubo ningún problema, hizo todo bien. Podemos darle compilar. Vamos a darle play. Y esto es lo que le decía, ¿no? De que tenemos que ir de la mano con la versión de Kotlin y el compilador. Bueno, fíjense que ahí me funcionó mi aplicación de la misma forma. Y hoy, si yo quisiera actualizar todas las librerías que tengo de Compose, simplemente me voy al BOM y digo, bueno, a ver, yo antes estaba usando quizás una versión más vieja de estas librerías, ahora quiero usar unas librerías más nuevas. Puedo venir, por ejemplo, acá a 2.24 y digo, bueno, la versión de BOM es 1.6.8. Y acá es donde quizás haya una duda muy grande que es
Para 1.6.8, si yo voy al árbol acá de compatibilidad al mapa perdón, no encuentro la versión del compilador 1.6.8, entonces no me va a andar esta librería de Compose. No, esto no es así. Las librerías de Compose son independientes, ¿no? Pero necesitan del compilador y de Kotlin para poder ejecutarse y andar. ¿Qué quiere decir? Que estos dos tienen que ir de la mano. El Kotlin y el compilador de Compose tienen que ir de la mano. Pero las librerías podemos usar cualquiera, no hay problema. Si usamos el BOM, vamos a asegurarnos de que no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces, si yo lo actualizo, por ejemplo, al mes pasado, no debería surgir ningún inconveniente. Vamos al libs version y acá simplemente lo voy a adelantar casi un año. Vamos a sincronizar. Y ese 2024-600 es la que estamos usando acá. Y vamos a darle play. Vamos a ver. Bueno, y ahí pueden ver que ahí funciona. Entonces, independientemente del BOM, del compilador y de Kotlin, trabaja para bueno, levantar todas las librerías de Compose. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Y si mantenemos el BOM no va a pasar nada nunca, o sea, vamos a poder trabajar bien. En caso de que nosotros querramos, por ejemplo, dentro de alguna de estas librerías, usar alguna independiente como Navigation Compose, etcétera, la vamos a poder incluir sin problemas el día que tengamos una versión nueva que requiera, por ejemplo, no sé, de un compilador más nuevo, con una versión de Kotlin más nueva, porque justamente la librería está usando una nueva función que solamente está en Kotlin 2.0. Ahí nos va a decir, nos va a dar un error y nos va a decir, esta librería de Compose no es compatible con tu versión de Kotlin. Y te va a decir la versión 1.9.24 no es compatible con el Compose Compiler, o te va a dar una advertencia que te va a decir eso. ¿Cuál es mi recomendación? No metan de a 10 librerías con distintas versiones de una, todas actualizadas a la última versión, porque obviamente puede llegar a pasar que pase esto, ¿no? De que se esté usando dentro de esta librería de Compose un método que esté, no sé, solo en el compilador con Kotlin 2.9, por ejemplo, más adelante, y no lo puedan acceder ustedes porque su proyecto no está configurado para soportar Kotlin 2.9. Entonces, mi recomendación es: vayan de a una librería, pongan sincronizar, denle play, que funcione, pruébenla, perfecto. Vayan, pongan otra, sincronicen y tanto, porque en el momento que ustedes pusieron 20 librerías con distintas versiones y les sale ese cartel de error, el cartel muchas veces no les va a decir qué librería específica es la que está generando el problema, sino que les va a dar de que su proyecto no es compatible con la versión de Kotlin que están usando. Y ahí van a empezar a rascarse la cabeza porque van a empezar una por una a borrarlas o irlas sacando hasta encontrar cuál es la problemática. Y después van a querer agregar todas las otras, sacar la problemática, después a lo mejor sale otra y se van a enredar un montón y van a perder tiempo. Así que bueno, espero que haya quedado claro lo que ha sido el BOM, lo que es el nuevo catálogo de versiones, lo que es el compilador de Compose más la versión de Kotlin. Y me podría extender un poco más con lo que es la versión del AGP, del Android Gradle plugin, junto con la versión del Gradle Grapper también, pero bueno, eso sería para más adelante. Pero también eso va de la mano con la versión de Kotlin. Eh, y bueno, eso también es importante para actualizarlo. Gracias a Dios, creo que hoy tenemos acá en Tools AGP Upgrade Assistant. Y bueno, acá nosotros podemos elegir la versión que querramos del AGP. Esto viene incluido dentro de la versión de Android Studio, es decir, yo hoy la versión que tengo de Android Studio es Jellyfish, ¿no? Con el Release Candidate 2, que todavía no es la versión, digamos, oficial, o sea, estable, pero creo que hay una versión nueva que es Koala ahora para usar. Pero bueno, esas versiones que van a ver en esta lista vienen dentro de Android Studio cuando ustedes lo actualizan. Es decir, si ustedes hoy quieren actualizar su Gradle y no tienen Android Studio actualizado, la lista les va a figurar, por ejemplo, la versión 6 de Gradle, por ejemplo, cuando su proyecto a lo mejor necesita una versión más nueva.
El Gradle Assistant lo que va a hacer es, va a coordinar lo que es el AGP, que es esto que ven acá, que es el plugin de Android, que lo que hace el AGP es básicamente ejecutar todos estos tasks que ven acá, que estos es el mismo Gradle en sí, y estos tasks que ven acá de Android, de install, verification, etcétera, son los que hacen que nuestra aplicación se pueda compilar, ya lo que sea en una APK, se pueda compilar y pasar todos los links, todos los checks que hagan falta para mostrarla y levantarla en un teléfono. Y el Gradle Grapper, que es el otro, que es el que ven acá, que es este, es la distribución que se usa de Gradle, que usa el AGP para trabajar con Android. Básicamente, para no hacerlo tan complejo, es como si fuera una máquina virtual que ejecuta procesos y tareas para que nuestra aplicación compile, agarre todas las clases, no sé cómo las hará, las transpilará en algún lenguaje binario o lo que sea, y después lo levanta en nuestro emulador. Corre todos estos checks, que son los mismos checks que correría cualquier pipeline de CI o CD. eh, y todos estos tasks deben pasar para que luego nuestra aplicación compile exitosamente. Pero bueno, eso también es cuestión de otro video, porque hay otra documentación de compatibilidad que muestra la compatibilidad del AGP con la versión de Gradle, porque estas son distintas, si se fijan, 8.4 y esta es 8.6, con también la versión de Kotlin que estamos usando. Entonces, si usas una versión de Kotlin, el Android Gradle plugin, que es este de acá, va a tener que tener una versión específica, pero si esta versión no es compatible con la distribución que le estamos dando, tampoco va a funcionar. Entonces, créanme que migrar un proyecto viejo en una compañía grande es un proceso bastante complejo, y más que todo cuando hay muchos módulos conectados que no están dentro de la aplicación, sino que vienen de afuera. Me pasó, eh, lo pudimos solucionar, gracias a Dios se hizo todo bien, pero fue una tarea bastante ardua, y está bueno también investigar estas cosas antemano de hacer una migración para que no nos topemos con problemas de compilación, de errores y todo esto. Así que, bueno, los dejo. Creo que me excedí de tiempo, pero bueno, no hago videos muy seguido, estoy a full con el trabajo, a full con emprendimientos. Es más, antes de terminar les quería mostrar un emprendimiento que tengo. Es una aplicación de análisis cripto. Lo que hacemos es analizar, digamos, precios, mostrar noticias, decirte dónde está más barato para comprar Bitcoin. No es un bot de arbitraje, solamente hace un chequeo de precios. No hacemos transacciones con dinero ajeno. La única idea de esta aplicación es aprender de Compose, y de paso dar una ayuda a aquel que está buscando encontrar una oportunidad, un precio más barato en otro lado. Eh, y bueno, como no usa un bot ni nada, es simplemente una información de análisis e información. Así que bueno, si me quieren dar una mano, no tengo problema de que me dejen su calificación en Google Play, que la prueben, que se fijen si les es de ayuda, si están usando criptomonedas. Y bueno, eso es todo por este video, así que los veo en el próximo, no sé cuándo, pero bueno, espero que les haya servido.